en una estirada con los datos. Ya, vamos a terminar el tema. No terminamos, vamos a hablar sobre fotoprotección. Vamos a hablar sobre fotoprotección y demás. Ya. Lo que tenemos que recordar es que la fuente de luz produce diferentes ondas. O sea, nosotros podemos ver la luz, pero dentro de la luz hay diferentes ondas. Y cada onda tiene diferentes longitudes. Tenemos la A y la B, o sea, las radiaciones. Bueno, vamos a hablar de los efectos sobre la piel de la radiación, pues tiene efectos buenos y efectos malos, ¿no? Los efectos buenos, primero que producen calor. Segundo, que nos ayuda a absorber la vitamina D. Hay, ¿cómo se llama? Sitios en los que, por ejemplo, los niños pueden llegar a tener tal déficit que se produce raquitismo. Ahora no vemos nosotros mucho eso. Anteriormente se podía ver. Y hay, ahora podemos hacer dosajes de vitamina D. Antes no se podía hacer eso. También tiene una acción antidepresiva, porque se ha visto que incluso más problemas de depresión se asocian al invierno y menos en verano. El efecto fotoprotector también se ha visto, como yo les decía, que puede, o sea, el estar expuesto permanentemente, o sea, nosotros aprendemos, nuestro cuerpo aprende a defenderse del entorno, ¿no? Entonces, cuando estás expuesto al sol, se engrosa la epidermis. Se engrosa y a lo largo de los años se puede cambiar los fototipos, ¿no? Es una adaptación que podemos hacer. Y algo que se ha visto y que, por ejemplo, que se hace es, por ejemplo, hay enfermedades que con los rayos ultravioleta mejoran, por ejemplo la psoriasis, la dermatitis atópica, la ictericia neonatal, ¿no? Pero como es, o sea, bueno, digamos, ahora tenemos cámaras de fototerapia, ya no tenemos que ponernos, pues, digamos así, al sol y todo eso. Tenemos cámaras de fototerapia que aprovechan estos efectos benéficos. Ahora, la radiación cambia. No es lo mismo la radiación, por ejemplo, en diferentes sitios del mundo, de acuerdo a la latitud y de acuerdo a la altitud y, ¿cómo se llama?, a la zona horaria. Nosotros tenemos, por la altura, por nuestra localización, pues, gran radiación solar. Creo que tengo por acá otra diapositiva, vamos a ver mejor. Ya. La intensidad de la radiación ultravioleta depende de la altura del sol, de la nubosidad, del espesor de la capa de ozono, de la latitud, de la altitud y de la reflexión por el suelo. Es por eso que, por ejemplo, los sitios que tienen más, ¿cómo se dice? Árboles, más vegetación, tienen menos reflexión del suelo, hay, ¿cómo se llama? Menos exposición. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos 3.400, pero por ejemplo Arequipa tiene 2.400, 1.000 metros menos que nosotros, pero tiene menos vegetación. De tener menos vegetación y al tener una capa de ozono más delgada que la nuestra, tiene más cáncer de piel que nosotros. Pero no quiere decir que nosotros estemos tan lejos. Ya, bueno, primero, la radiación puede ser UVA, UVB, UVC. UVC no llega a la Tierra, la UVB nos puede producir quemaduras solares, se encarga también de producir el bronceado y también nos predispone al cáncer de piel. Pero
menos que el VA, pero también tiene que ver con el fotoenvejecimiento. El VA nos produce más eritema solar, también quemaduras, y es la que más produce fotoenvejecimiento. Entonces, acuérdense que son dos tipos de radiación y a ver de cuál se quiere proteger. Entonces, cuando tenemos una exposición, los efectos negativos en UVB son la inflamación, ¿no? Que hay una inflamación, quemaduras, puede haber cambios en la pigmentación, ¿no? Alteraciones en la pigmentación, y también puede producir eso hiperplasias. Y en la parte crónica, pues fotoenvejecimiento, inmunosupresión y fotocarcinogénesis. Y el UVA igual, eritema, respuestas fotoalérgicas. Aquí es la fotoalergia importante, reacciones fototóxicas y fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis. El fotoenvejecimiento inducido por UVA es ¿cómo se llama? Se da prácticamente en las zonas más expuestas, o sea, en la cara, en las manos, en el cuello. Bueno, la capa de ozono nos sirve como un filtro para la radiación ultravioleta. Más o menos se estima que por disminución de 1% del nivel de ozono va a haber un incremento similar de la incidencia de cáncer cutáneo y mortalidad relacionada. Bueno, los factores de protección solar. Tenemos los fototipos que hemos dicho, ¿no? Fototipo 1, fototipo 2, 3, hasta el 6. La teoría dice que deberíamos de usar un factor de protección 30, sobre todo del fototipo 3 al 1, ¿no? Y protección media, o del 30 en fototipo 4, 5, 6. Pero nosotros, a nuestra altura, por nuestra latitud, por todo eso, debemos usar un factor de protección de 50 en adelante. Menos de eso no nos va a proteger. Un poquito. Ya. Esto quería mostrarles. Lo que básicamente a veces se ve en los frascos, ¿no?, de protectores es el factor de protección solar. El factor de protección solar, pero esto es el factor de protección de radiación UVB. De UVB, cuando se considera muy alto cuando es más de 50. Ahora, han visto que hay algunos que son de 90, factor de protección 90, 95, no hay 100, ¿no? Pero sí. La diferencia entre 50 y uno de 90 es más o menos de 1%. O sea, no es mucha la diferencia. Así que si ustedes usan uno de 50, con uno de 90 no hay mucha diferencia, pero el precio puede ser diferente. Es decir, uno de 50 te puede costar 50 soles, por decir un número, y uno de 90, 100 soles, debería protegerse el doble, pero no es cierto. Solo te protege un 1% más. Entonces no corresponde. Con que ustedes tengan un factor de protección 50, están bien. 50, 55, 60, 70, 80, 90 es lo mismo. Entonces hay que buscar otras características. Ya. Ahora, ¿qué nos protege de la rayos ultravioleta A? Acá se mide lo que es el PPD, que es la dosis mínima pigmentaria, que la han calculado exponiendo, ponen fotoprotección y a ver en qué momento se produce la pigmentación. Entonces se ha encontrado que lo que se necesita es que tenga, ustedes tienen que buscar que tenga un PP de 8A más, o que tenga un PA de por lo menos 3 cruces. Eso es lo que necesitamos. Entonces, por eso es que les decía a los pacientes, cuando vamos a recetar un bloqueador, a veces pues
Es complicado recetar, por ejemplo, un Unique, Bell, porque a veces no sabes bien qué tiene. Nosotros necesitamos recetar un bloqueador que tenga, bueno, algunas características más, que tenga un factor de protección, ¿no? Que va a ser VB más de 50 y que tenga un factor de protección para rayos ultravioleta A, que tenga PA de 3 cruces o que tenga un PPD de 8 a más. Eso es lo que hay que buscar. Los filtros, tenemos filtros químicos y filtros físicos, les decía, ¿no es cierto? No sé por qué está primero los químicos, pero bueno. Ya, los químicos, lo que hacen básicamente es que producen, ¿cómo se llama? O sea, lo que pasa es que los protectores o reflejan o absorben radiación. Los físicos reflejan y los químicos absorben. Entonces, los químicos existen, o sea, no vas a usar, por ejemplo, cuando vean la composición de los bloqueadores, un solo componente, sino son varios componentes. Porque hay algunos componentes que van a filtrar la radiación UVB y otros componentes van a filtrar la radiación UVA. Entonces, vamos a estar viendo. Ya. Entonces, a veces necesitamos usar, creo que se ha desordenado un poco las diapositivas, pero vamos a ordenarlo. Entonces necesitamos, a veces en algunos pacientes, usar lo que son los filtros físicos, que son las pantallas, y en otros los, ¿cómo se llama? Podemos usar los químicos. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Ya, la protección solar, la fotoprotección no es solamente el bloqueador, sino es todo, o sea, todo lo que nos protege del sol. Entonces, la fotoprotección también tiene que ver con el cuidado. Por ejemplo, los sombreros, los lentes de sol, la ropa, todo eso nos protege del sol. Y algo que tenemos que recordar es que cuanto más pequeña es la persona, cuando son niños y son adolescentes, sobre todo los niños pequeños, tienen la dermis más delgada. Entonces, cuando son más delgados, 50-80% de esa exposición que tiene el paciente la ha recibido en la infancia y la adolescencia. Y hay un dicho que dicen: la piel recuerda. Entonces, los niños, o sea, hay que cuidar en todos, pero es importante en los niños pequeños, en los adolescentes, cuidar la fotoexposición. Entonces tienen que estar con sombreros, con ropa y si se puede con bloqueadores. Ya, porque a la larga después ellos van a hacer problemas de manchas, cáncer de piel, fotoenvejecimiento, etc, etc. Ya, no hay la aprobación de la FDA por fotoprotectores en menores de 6 meses. Pero a partir de los 6 meses sí hay aprobación por la FDA. O sea, digo, en cuanto a bloqueadores, pero se usa la fotoprotección, se usa, ¿cómo se llama? La ropa, etc, etc. Por lo tanto, también se recomienda que hay que limitar las exposiciones solares en niños menores de 3 años. ¿Ya? Los niños, si vamos a recetar algún bloqueador, tiene que ser un bloqueador físico, una pantalla, que tenga, ¿cómo se llama? Que sea eso que hemos dicho, ¿no? Un fotoprotector mineral que nos dé un efecto de pantalla, o sea, que refleje la luz, no que lo absorba. Lo que pasa, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes cuando van al hospital y ven a las personas mayores, la mayoría no usa bloqueadores. ¿Qué ha pasado cuando salieron los primeros bloqueadores de pantalla?
es que tenían un efecto de colorear la piel muy blanca, cosa que ahora no, o sea, los bloqueadores actuales no. Entonces ellos se ponían el bloqueador y se ponían, pues parecían mimos, ¿no? Así todo blanco. Pues, protegían la piel, pero digamos ese aspecto no les gustaba. Entonces comenzaron a decir, pues como que eso hacía daño, que estaba mal, y la gente notaba, ¿no? Que te habías puesto algo te has puesto en la cara. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues, se puede usar los mismos, ¿cómo se llama? Pava, benzofenonas, pero más pequeñitos. Entonces, son tan pequeñitos que ya no producen ese efecto mimo, ¿no? A veces es un poquito blanco, pero que se va pasando después de una media hora, ¿no? Que se disimula. Y incluso, bueno, ya, digo si no vamos a hablar de eso, de los que son con ya, la fotoprotección, como les decía, que la capa córnea en los niños es más delgada, menos compacta. La melanogénesis es poco desarrollada y tienen menos mecanismo de defensa. Entonces, 50-80% de la exposición solar que recibe una persona lo recibe hasta los 18 a 20 primeros años de su vida. Entonces es importante que se proteja. Y acá pues los filtros inorgánicos, lo que les decía, ¿no? Son los más adecuados, producen menos irritación, menos sensibilidad, porque no penetran la piel, porque se quedan encima y reflejan. Entonces, y tienen un efecto inmediato, o sea, tú te lo pones y comienza a hacer efecto, a diferencia de los químicos, que los químicos tienes que ponértelo, esperar a que se absorba y más o menos media hora tiene que pasar para que haga su efecto. Ya. Los químicos, como les decía, tienen el efecto de, no producen ese efecto blanquecino, ¿no? Se absorben mejor, pero tienen riesgo de provocar intolerancia cutánea, ¿no? Que no tiene las pantallas minerales. Entonces, cuando les digan, por ejemplo, a los fotoprotectores, piel sensible, más que todo son minerales. De niños son minerales. Los químicos tienen, como les decía, ese efecto, ¿no? Que no se notan, que se absorben mejor, pero que hay que ponerlos media hora antes, a diferencia de los otros. Aquí están, ¿no? Los físicos tienen poco potencial alérgico y de sensibilización, casi no se absorben, ofrecen protección UVB de amplio espectro, y el problema es la aceptación cosmética. Y también el otro problema que pueden provocar es que tienen un grado comedogénico. Sobre todo los iniciales, los primeros que te ponían este efecto mimo, pues tenían un efecto, acuérdense que en el acné lo que pasa es que, se tapan, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los poros, exacto, los folículos, y acá, como le pones esta capa encima, también lo tapa, ¿ya? Entonces, estos son de elección en pediatría y en pacientes que tienen piel sensible. Y como les digo, o sea, la ventaja es que tú te lo pones y te hace efecto inmediato. Hay otros que han visto que hay otros nuevos que han salido que son con efecto piel, con tonos de piel. Ya. Los tonos de piel son como tienen el efecto mineral, pero le han puesto un poquito de, ¿cómo se llama?, de colorante, ¿no? De un tinte, como para que se disimule con el color de la piel. Entonces, esos también tienen buen efecto de protección. O sea, que si los varones usan eso también se están protegiendo, no crean que se están poniendo maquillaje. Tienen este efecto. Ya. Existen otros medios de protección, creo que esta no salió también. Pero, no sé. Ya, es importante
que, por ejemplo, los lentes de sol. Los lentes de sol son importantes también para, porque también hay que proteger también los ojos. ¿Han visto la carnosidad, los pterigio? Tienen, están asociados igual a la exposición solar. Entonces, ¿cómo se llama? Los niños, cuando, no sé si han ido a las comunidades, así, ven los ojitos rojitos de los niños y la carita y los cachetes bien rojos, ese es el efecto también del sol. Es importante también los tejidos. Los tejidos también protegen de la radiación. Hay ropa, la ropa, ¿cuál protege más? ¿La ropa oscura o la ropa clara? No, la oscura protege. ¿Por qué? Sí, porque la otra, porque refleja. Entonces, ¿cómo se llama? Y el tejido debe ser bien tupido. Entonces, hay algunos polos que han visto que son, por ejemplo, para ir a la playa con efecto UVB, son por el tejido. Entonces, los sombreros de ala ancha, la sombra. Y lo otro es también qué cantidad se tiene que usar de factor de protección solar. La cantidad de protección solar, pues aquí parece un poco complicado, pero la cantidad se mide en cucharitas. ¿Cuántos tenías que poner? En cucharitas. 2 cucharitas para, o sea, una cucharita para la cara, una cucharita para el brazo, 2 cucharitas para el tronco anterior, 2 para el tronco posterior, una cucharita y 2 cucharitas para cada miembro inferior. Esa es la cantidad. Tampoco, o sea, si te ponen un poquitito, solo esparcen, pues ya, no les va a proteger. Después hay unos protectores que son, ¿han escuchado protectores? ¿Cómo se dice? A prueba de agua, ¿no? Resistentes al agua y los ultra resistentes. Los resistentes al agua quiere decir que se mantienen todavía en tu cuerpo por 40 minutos bajo el agua o bajo el sudor. Y los ultra resistentes son 80 minutos bajo el agua o con sudor. ¿Qué quiere decir eso? Que si te pones ese protector y después te pones todo el día, o sea, si nunca más te vuelves a poner el protector, pues, o sea, es igual, o sea, tus 40 minutos vas a estar bien protegido, pero después de los 40 minutos no. Pero lo que dice la norma es que más o menos te tienes que reaplicar el bloqueador cada que salgas del agua o, si no, cada 2 horas. Aquí está. Hay que aplicarlo 15-30 minutos a toda la exposición solar, repetir la aplicación 2 horas, exposiciones prolongadas o tras el baño, tras el ejercicio, tras la sudoración intensa. Hay que agitarlo siempre antes. Acuérdense que no tiene un solo componente, sino son varios componentes. Van a leer y son varios, porque uno protege UVB, otro protege UVA. Y hay unos que protegen pero que son inestables, necesitan de otros componentes para estabilizarse. No hay que olvidarse al colocar los protectores, las orejas, el cuello, el escote, las manos. Usa los bálsamos labiales también. Y bueno, ya les decía, ¿no? Se deben usar los protectores más de 50. Por ejemplo, hace poco nomás fue una amiga fue a la Virgen de la Candelaria. Fue a la Virgen de la Candelaria a bailar, ha bailado. Me echa bloqueador, y le ves, y tú le crees porque se echó bloqueador en la cara. Pero me duele todo el cuerpo. Y te fijas, y acá todo el escote de verdad rojo, se hizo una quemadura solar. Pero era así, solamente esta parte. Así, se veía, ¿no? Todo el borde del traje, pero la cara no, porque a la cara sí se puso. Entonces siempre se tiene que colocar a toda la zona expuesta, los bordes también pues de las orejas, o sea, todo, no solo la cara. Esto es lo que yo les decía, ¿no? La correcta aplicación
por lo menos 2 miligramos por centímetro cuadrado sobre la piel, 30 minutos previos a la exposición de la radiación y reaplicarlo cada 3 horas o cada 2 horas. Y ya saben que los súper resistentes al agua duran 40 hasta 80 minutos. Los principales filtros orgánicos son, ¿no?, aminobenzonas, cinamatos, propilinos, salicilatos, benzofenonas, etc. Bueno, esos nombres no necesitamos aprenderlos. Ya, aquí hay otro que no creo que no recuerdo. Ya, esto es para recordar que lo que pasa con los rayos UVA llegan hasta la dermis y les decía que son responsables del fotoenvejecimiento porque llegan a, ¿cómo se llama? Exacto, y donde se produce el colágeno y alteran la producción del colágeno. Entonces, cuando tenemos exposiciones al sol, podemos tener enfermedades cutáneas en las que la fotosensibilidad patológica es el fenómeno primordial. Podemos tener fotosensibilidad por radiación ultravioleta o fotodermatosis idiopática, ¿no? Eso, vamos a ver, la polimorfa, el fluido actínico, dermatitis actínica, la urticaria, etc. Entonces, ¿qué es lo que qué puede pasar cuando hay la exposición al sol? Pues puede pasar una fotodermatosis idiopática adquirida, que son diferentes: erupción polimorfa, mimínica, el prurigo actínico, la urticaria solar, dermatitis actínica crónica, trastornos por reparación defectuosa, ¿no?, fotosensibilidad, dermatosis exacerbadas, etc. Pero bueno, vamos a ver solamente, digamos, lo frecuente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, la erupción polimorfa solar. La erupción polimorfa solar es una fotodermatosis que es más frecuente en mujeres que en varones, 3:1, comienza en la tercera década de la vida, afecta principalmente a pacientes con piel clara. O sea, todo lo que sea sol menos fototipos, por ejemplo, 1. El fototipo 1 siempre, ¿cómo se llama?, se quema. El fototipo 6 solo se broncea y van esas escalas. Entonces, hay antecedentes familiares y una posible reacción biológica. Aquí hay una exposición a los rayos ultravioletas UVB, UVA, hay respuesta de hipersensibilidad y los linfocitos CD4 en horas, CD8 en días en asociación al incremento de células y presente en el tejido, ¿no? Ahora vamos a ver sobre todo las lesiones. No, las lesiones básicamente pueden aparecer en primavera o en verano. Lo que pasa es que, por ejemplo, se estudia un poquito más en Europa, pero acuérdense que el invierno de Europa es el invierno de nieve, ¿no?, de grados bajo cero, así, diferente de nuestro invierno, ¿no? Entonces hay una diferencia de temperaturas entre el invierno y entre la primavera. Nosotros tenemos un invierno que hace frío, pero tenemos un sol. Más bien el sol está más intenso, más radiación tenemos. Pero ellos pueden estar muchos días, a veces hasta semanas, sin sol. Entonces, cuando viene la primavera, comienza el sol. Por eso les digo, ¿es de primavera o es de verano? Para nosotros, donde hay más sol, es en verano. O sea, digamos, en la costa, ¿no? Pero nosotros en Cusco tenemos más sol a veces en el invierno. O sea, se asocia a esto, al sol. Entonces, las lesiones aparecen desde posición solar y va desde 30 minutos hasta horas, así. Comienzas, te expones, por eso les digo de primavera o verano, porque es que te has puesto un polo, has salido y comienzan con estas lesiones, ¿no? Que son, básicamente, comienza como unas pápulas, puede ser con unas vesículas que pueden llegar incluso a formar placas eczematosas y producen prurito. Son simétricas en todos los miembros superiores respecto a la cara, ¿no?
te has puesto el polo, comienzas acá y comienza a verse así. Bueno, hay que diferenciarlo de lupus y de otras fotodermatosis. El tratamiento básicamente es evitar la exposición solar, usar pantallas solares, a veces necesitamos usar fotoquimioterapia profiláctica, o sea, la fototerapia que hemos dicho que se puede usar, y cuando hay eritema, hay dolor, ardor, nos va a ayudar el tratamiento con corticoides. Los corticoides, hay que recordar, después vamos a hablar de corticoides tópicos, ¿no? Cuáles son bajos, medianos y más altos. Pero para recordar que los corticoides hay que recordar que se ponen de noche y cuando lo vas a poner de día hay que evitar la exposición al sol. Si no, vamos a provocar una, ¿cómo se llama? Pigmentación cutánea, que no queremos. Pues podemos usar la hidroxicloroquina, talidomida, betacarotenos, azatioprino, ciclosporina. La verdad, no es muy frecuente acá, pero donde sí hemos visto, por ejemplo, es en la costa, cuando comienza el verano, y nos ayuda los corticoides tópicos, hidroxicloroquina y ya está. Y recordarle, si ya sabes que tienes, como le podemos explicar, tienes alergia al sol, entonces si vas a salir al sol, usa un bloqueador. Y le podemos preferir, por ejemplo, que use un bloqueador de pantalla, o sea, un bloqueador mineral. Eso necesita. Hay el fluido actínico, que es de la infancia, 5 a 10 años, desaparece en la pubertad, más frecuente en niños y niñas, perdón. Es genético, también se asocian a algunos fenotipos. Se puede presentar todo el año, pero tiende a ser mayor en el verano. Igual, hay lesiones por la radiación UVB, UVA, sustento inmunológico, igual, mediada por linfocitos T, y lo que produce es lesiones en 24, 48 horas o también luego de varios días. Entonces, vamos a ver, aquí está. Es frecuente en nuestra población. Como les decía, cuando van hacia algunas comunidades, todo eso, van a ver muchos niños. Acá no tengo las mejores fotos, pero si ustedes después recuerdan cuando se han estado en alguna de estas, se van a dar cuenta. Tiene mucho que ver con altitud elevada. ¿Han visto alguna vez que hay niños que tienen así, ¿no? Sus chapitas rojas, ¿no? Y dicen, ay, tiene, ¿no? Y las algunas personas, ¿no? Dicen, ay, qué bonito, cuanto más rojito mejor, ¿no? Pero no es pues, es un problema solar. Estas producen eritemas y pueden llegar a producir pápulas pequeñitas, pero más que todo son placas. Y se asocia a queratoconjuntivitis que les decía. Digamos que esto está un poquito, estos son las fotos, digamos, de un problema, digamos, un poquito avanzado. Pero si le bajan, por ejemplo, las placas, acá en la primera, ¿no? Se ven las placas, bien eritematosas, ¿no? Pero si le bajan un poquito, si fuera, digamos, esto leve a moderado, sí lo han visto. De repente no se han dado cuenta, pero si han ido, por ejemplo, a las alturas, o si han ido al mercado y han visto a estos niñitos que vienen así de las alturas, sí lo han llegado a ver. Unos niñitos, por ejemplo, que están con, ¿cómo se llama? Con los cachetes rojitos. Ya que tengan las conjuntivas rojitas y todo esto, ya digamos es un poco más, ahí ya no te lo pierdes, ¿no? Pero así cuando son así más o menos leves, se van a fijar. Entonces, estas son placas y producen prurito y se arañan encima y se escollan. Entonces, esto produce eczematización, liquenificación, a veces costras hemáticas, puede producir también incluso pseudoalopecia en las cejas y como escuece, los niños, pues son niños, pues sí, se arañan. Entonces, básicamente afecta piel expuesta, la cara, y a veces podría
afectar la piel cubierta como extremidades y nalgas, pero lo más frecuente es la carita. La cara, frente, mejillas, los pabellones auriculares, el escote también, caras externas de brazos, antebrazos y piernas. Entonces, estas son lesiones, ¿cómo se llama?, que se pueden liquenificar por el rascado. También puede acompañarse de queilitis, lesiones en la boca, conjuntivitis. Entonces hay que mirarlos bien, ¿no? Acá. Queilitis. Acá, por ejemplo, no se ve tan bien. Como les digo, no tengo así las típicas lesiones, pero esta, por ejemplo, nos ayuda. Entonces, acá, por ejemplo, se podría ver, ¿no? Escoliosis, infiltrado. Miren, estos infiltrados linfocítico perivascular aquí. Degeneración macular. Y en etapas crónicas, ya, pues, hiperkeratosis, acantosis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con estos niños? Evitar exposición solar, uso de fotoprotectores de amplio espectro. Cuando son muy intensas, pueden mejorar con talidomida, pero acuérdense que la talidomida tiene contraindicaciones. Entonces, la talidomida es un muy buen fármaco que tiene muchos beneficios, pero que hay que saberlo usar. Ya, básicamente hay que usar, ¿cómo se llama?, una buena fotoprotección, una buena hidratación, y los casos extremos como el primero que hemos visto, ahí podríamos usar la talidomida. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que se tiene que diferenciar de lo que es la dermatitis atópica. Bueno, vamos a hablar después de dermatitis atópica. A ver. Paciente varón de 50 años con lesiones similares a una quemadura solar, refiere que previo a eso se aplicó diclofenaco tópico en el antebrazo por dolor. Tenía aproximadamente 10 minutos que se puso al sol y comenzó la sintomatología. Antecedentes, sin importancia. Examen físico, consciente orientado, cardiorrespiratorio, abdomen normales, cara posterior de extremidad superior derecha con esta lesión, eritema intenso con vesículas y ligero edema. Caso 2. Paciente mujer de 65 años que acude a consulta por presentar irritación, picazón en el cuello después de la aplicación de un cosmético. Estaba yendo a una boda en la playa, refiere que no le había sucedido antes con este cosmético, que la irritación comenzó en el área central del cuello y se extendía a sus laterales. También refiere que la irritación se vio un día después de que se aplicó el cosmético. Antecedentes de rinitis alérgica en madre y padre, o sea, los familiares, en ella rinitis alérgica más hipertensión arterial. Y en el examen, pues solamente tenía el cuello y lesiones eczematosas polimorfas y eritema. ¿Qué es? ¿Qué es? Una dermatitis. Y la primera, otra dermatitis. Es que dermatitis es muy genérico. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Se hizo la prueba del parche y salió positivo. Entonces, a veces puede ser fototoxicidad o fotoalergia. La fototoxicidad se refiere a que se ha expuesto al sol y puede provocarse las lesiones, ¿no? Como hemos dicho.
¿Qué características tiene? Que se puede producir después de minutos o de horas, pero requiere una dosis grande, ¿no? Como la señora que fue a la boda en la playa y que estaba con un escote, entonces estaba ahí. Aquí básicamente lo que aparece es el eritema solar y bueno, hay el dolor, hay el ardor y hay el daño celular directo. En cambio la fotoalergia es, ¿cómo se llama? Las lesiones son más eczematosas, hay más picor, tiene más tendencia a extenderse, pero acá lo que es que produce una hipersensibilidad retardada. Entonces, no necesita una gran dosis de exposición al sol, ¿no? En el primer caso que han visto el reloj, o sea, donde no le dio el sol, estaba bien la piel y el resto estaba mal. Entonces acá nos ha hecho una fotoalergia. En cambio, en la segunda vez nos ha hecho una fototoxicidad, porque sí tuvo una gran exposición y las lesiones salieron en donde estuvo la exposición solar. Así que vamos a recordar qué es lo que tenemos que hacer para la fotoprotección. Primero, el comportamiento. ¿Qué se dice? Evite el problema, ¿en qué sentido? En el que se tiene que recomendar en qué horarios evitar la mayor exposición cuando hay más nivel de radiación. Las prendas de vestir tienen una barrera continua sobre la piel cubierta, entonces si van a tener grandes exposiciones es mejor no tener escote grande, brazos cubiertos, piernas cubiertas. Factores solares que pueden ser mediante solares químicos o físicos, pueden ser los dos. Y la mayoría de protectores medicados son mezclas, son un poco de químicos y un poco de físicos. Los que son para piel sensible o los pediátricos son solamente físicos. Creo que me faltan algunas diapositivas, chicos, pero bueno. ¿Alguna pregunta? Se me ha mezclado. ¿Alguna pregunta? Me recuerdo de hace 2 semanas el examen de entrada sobre cuál era el cáncer más frecuente por exposición al sol. Ya. Pero en este caso, ¿cuál sería el doctor? Ya, ¿cuál crees? ¿Cuál se marcó? Ya, vamos a hablar otra clase de cáncer. Melanoma no es melanoma. No es melanoma. Vaso celular. Vaso celular. Vaso celular. Habla. El espino celular también está asociado a la o sea, por ejemplo, en las zonas donde nos sale el vaso celular, el espino celular, en las zonas donde te da el sol, donde comienzan las lesiones. El melanoma no. Por ejemplo, el melanoma en nuestra zona, acá, el más frecuente es el acrán, que aparecen en las plantas y en las palmas, sobre todo en las plantas de los pies. Entonces, todo lunar nuevo en planta es bien peligroso. Y en la planta de los pies, ¿sabes? Entonces, ese es el que no está expuesto al sol. Ese es el melanoma. ¿Ya? También. El espino celular y el vaso celular, los dos son por exposición solar. O sea, son los que aparecen en donde hay exposición solar. Ahí. Vamos a hablar también de cómo se llama, por ejemplo, de los tumores y de los lunares, ¿no? Cómo tenemos que ver el lunar. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las características, ¿no? Que tienen que ver A, B, C, D, E, para ver si, por ejemplo, estamos pensando que el lunar sea bueno o sea malo, si necesita biopsia. ¿Ya? En los pacientes, han visto, ¿no? Cuando pasamos visita, que los pacientes vienen por cualquier cosa y al final sus problemas de piel, porque también vienen con cosas de, ¿no? Rosáceas, y muchas veces les hemos encontrado con unos lunares que eran sospechosos, o sea, simplemente, ¿no? Lunares en la cara,
En la cara hemos encontrado en el anterior semestre 2 lunares que eran sospechosos y uno nos salió vaso celular. Y el otro, la verdad que se me perdió la anatomía patológica, o sea, se me perdió anotar el nombre, así que no le hice el seguimiento. Y otro señor que vino y que tenía, o sea, tenía un problema pulmonar, tenía miles de cosas y tenía un gorrito, pero cuando se sacaba el gorrito tú veías y acá tenía casi como una corona, de verdad, así grande, que era un espino celular, un carcinoma espinocelular, así grande acá, parecía de verdad una coronita, así, grande. Tenía tantas cosas que lo último que nos, o sea, que a él o a la familia le importaba era pues su espinocelular. Finalmente el señor realmente falleció, porque tenía pues muchos problemas médicos. Entonces, sí vamos a encontrar, pero si buscamos, han visto que los pacientes vienen y tienen cualquier molestia, todo, pero no se preocupan. ¿Te duele, te arde con la piel? No, nada. Y tienen una rosácea así, telangiectásica, chiquita, así. No, nada. Nunca, a veces no, ¿qué hago? Pues no salgo al sol y nunca usan bloqueadores. Entonces van a ver eso, esas cosas. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Otra pregunta? Entonces, en conclusión, doctora, ¿los filtros químicos son mejores o los físicos? Es que depende para quién, ¿me entiendes? Si por ejemplo, si por ejemplo es una persona con piel sensible, por ejemplo tiene atopía, ¿así? ¿Qué vas a hacer? Le vas a recetar un físico. Que no se absorbe. ¿No? No se absorbe. Ahora, si por ejemplo vas a recetarle a una persona adulta que va a ir a trabajar y que le importa mucho que se note o no se note, pues le das un químico. ¿Entiendes? Ahora, si es una persona que tiene acné, hay presentaciones pues ahora, ¿no? En crema, en gel, le das en gel. Presentación gel, le das. Ahora, si es una persona que, por ejemplo, tiene acné, usa maquillaje, pero estás viendo que está volviendo acné, pues que use los bloqueadores que tienen ¿cómo se llama? El tinte para que parece maquillaje. Entonces, o sea, puedes usar dependiendo de qué se trata. Gel, crema, químico, y la mayoría son químicos físicos. O sea, tienen un poco de químico y un poco de físicos. Pero la protección es igual. La protección, te lo va a decir ahí, te va a decir si tiene, ¿cómo se llama? ¿Qué grado de protección? 30, 50, 90. Pero, por ejemplo, lo que está mal es que, por ejemplo, si uno de 50 te cuesta 30 soles y uno de 90 te cuesta 100 soles, no vale la pena, porque es casi lo mismo. O sea, no hay mayor diferencia entre uno de 50 y uno de 90. Entonces, no vale la pena gastar más por 1%. Pero si me cuesta igual, pues ya, pues si me hace feliz 90, no hay problema. Tampoco. O sea, no hay mayor problema, solamente que es que tú entiendas qué es lo que necesita o qué es lo que tú quieres comprarte en todo caso. ¿Qué más? Doctora, actúan de la misma forma dependiendo diferentes tipos de fatigas, piel seca, piel mixta. Exacto. Puedes dar lociones, cremas, geles. Cualquiera. Dependiendo ¿cómo se llama? Qué tipo de piel tenga, cada cuánto, qué tanta exposición tenga. Por ejemplo, hay personas, sobre todo, por ejemplo, si son niños, hemos visto, ¿no?, que la protección de radiación es importante a menor edad. Entonces, le puedes decir, perfecto, tú usas un bloqueador en gel mineral diario, pero si vas a ir a la playa, pues usa una pantalla protectora, aunque te deje un poquito blanca la piel, pero eso le va a proteger y va a ser el día de playa nada más, ¿no? Que se pueda poner todo el día. Se pone, se tiene que seguir poniendo varias veces y después vuelve a su otro bloqueador normal, que puede ser el físico-químico, nada más, en gel. Sin problema. Pero, por ejemplo, si les explican eso, este bloqueador es para el día de playa, aunque te deje blanco,
No hay problema, se lo ponen. Sobre todo nosotros, ¿no? Que vamos a la playa, no solamente en verano, ¿no? Porque los que son de allá, pues sí, están todo el verano en la playa. Es más complicado para ellos. Y les voy a preguntar, ¿y hasta qué tiempo está recomendado estar expuesto al sol sin tener alguna protección? Ay, ¿tú qué crees? Nada, pues, o sea, mira, lo que pasa es que, mira, mientras, por ejemplo, digamos que estás acá, con las cortinas cerradas, así, está pasando, o sea, mientras haya luz solar, o sea, la luz está pasando y está pasando la radiación, ¿me entiendes? O sea, hay radiación que pasa mientras veas luz. Entonces, si tú vas a trabajar en tu casa, teletrabajo nada más, digamos, ¿no? O vas a estar simplemente en tu casa, va a haber radiación, sí hay radiación. Entonces sí tendrías que usar la protección. O sea, un bloqueador no necesitas pues sombrero, ni ropa, ni nada de esas cosas. Pero sí necesitas protección. Ahora, ¿conviene estar protegido todo el rato del sol? Tampoco, porque han visto que necesitamos también sol. La vitamina D que tiene que hacer efecto. Pero, por ejemplo, si te pones si te pones bloqueador y sales al sol, sí tienes el efecto del metabolismo de la vitamina D. Diferente de que si, por ejemplo, las personas que usan ropas y todo, a veces las señoras tienen más problemas de vitamina D porque usan pues manga larga, todo así, y nunca se ponen al sol. O sea, está bien estar al sol también un rato, no es que no tengas que estar en el sol. Pero tampoco es que digas, me voy al sol sin protección. Sí va a haber radiación. Acá adentro, ahorita, mientras veas luz solar, hay radiación. No es que te va a producir quemaduras, no te va a producir eso. Pero sí hay radiación. ¿Ya? Para si quieren estar sin fotoenvejecimiento, así desde niños hasta los 18 20 años han debido tener un buen bloqueador solar y su colágeno va a estar bien, o sea, van a tener una buena producción de colágeno. Claro, una buena producción de colágeno y después ya. Por eso es que algunas personas que nunca han usado bloqueador, que están en el sol, todo eso, y tú ves algunas diferencias, ¿no? Personas que tienen 50 años que tienen bastantes arrugas y personas que tienen 50 años que no tienen tantas arrugas. ¿Qué más chicos? ¿Algo más? Nada más. Les llamaré lista.